Hola amigas y amigos, mi nombre es Carlos y formo parte de la Dirección de Educación Especial de la Secretaría de Educación de Veracruz. Como parte de las actividades de la Semana Internacional de las Personas Sordas y el Día Internacional de la Lengua de Señas, hoy estamos de manteles largos porque tenemos a 3 invitados de lujo. La primera invitada es Landy Margarita Tienda Aguilar. El segundo invitado es Raúl Aguilera Zárate. Y el tercer invitado es Helio José Tienda Aguilar. Ellos trabajan en el Departamento de Educación Especial Estatal de la Secretaría de Educación de Veracruz y también forman parte del equipo del Modelo Educativo Bilingüe Bicultural, con sus siglas MEVV. Muchas gracias por estar con nosotros y compartir su tiempo. Amigas y amigos, este ejercicio se denomina la lengua de señas mexicana como elemento de identidad lingüística de las personas sordas. Landy, si me permites hacerte una pregunta. Landy, ¿por qué es importante la LSM como parte de la identidad de las personas sordas? Por favor, cuéntanos al respecto. Bueno, la lengua de señas mexicana efectivamente es parte de nuestra identidad. ¿Por qué? Porque es un idioma que empleamos las personas sordas. Así es como nosotros nos comunicamos. Nosotros no podemos comunicarnos a través de la lengua oral. Para nosotros es más llamativo hacerlo a través de la lengua de señas. Esto es lo que nos dota a nosotros de una buena autoestima. Y bueno, la lengua de señas viene de Francia, ¿no? De aquel país surgió. Antes aquí pues no se conocía sobre las lenguas de señas y para la cultura sorda la lengua de señas es un elemento muy importante porque es la forma en cómo nosotros aprendemos, como nosotros percibimos todo lo que hay a nuestro alrededor. Y también es el medio por el cual se va transmitiendo de generación en generación para el aprendizaje y su enseñanza. Landy, aprovechando, ¿tú desde qué edad aprendiste la LSM? Yo la verdad lo aprendí tarde, tenía como 15 años. Y la primera vez que tuve contacto fue por los deportes. A mí me gusta mucho practicar deportes y fue donde tuve este primer contacto, pero era súper rápido. Yo la verdad que la primera vez que interactué con personas que la usaban tenía que esforzarme mucho por entenderles y me fui acostumbrando a través del contacto con las personas sordas. Esa fue la manera en como yo me fui haciendo, apropiando de la lengua de señas. Gracias, Landy. Para Raúl, la siguiente pregunta, por favor. Raúl, en el estado de Veracruz, ¿qué se hace en el ámbito educativo para fortalecer el uso de la lengua de señas mexicana desde pequeños? Por favor, cuéntanos. Bien, primero saludarlos, buenos días a todos. Esta es mi seña, Raúl. Soy una persona sorda y me siento muy contento, muy emocionado. Yo trabajo aquí en el Departamento de Educación Especial Estatal. Efectivamente formo parte del equipo MEP. Y, y bueno, ustedes saben, hay un libro rosa que se editó en el año 2012, que es el libro de orientaciones para la educación bilingüe. Este trabajo es el que hemos hecho con mis compañeros del MEP, el que hemos promovido, sobre todo hacia la profesionalización de modelos lingüísticos sordos, abreviado es MLS, que es diferente de LSM, que es lengua de señas mexicana.
aunque se parecen en la configuración, no, son diferentes. Un modelo lingüístico sordo es una persona con experiencia, una persona sorda que puede trabajar junto con los docentes, con los intérpretes y, bueno, ¿qué es lo que hace? Atiende a los niños sordos, porque funge como un maestro también de los niños sordos dentro de las escuelas y puede también apoyar a los diferentes servicios, ya sea de USAID, CAM, y esto se hace en todo el estado de Veracruz. Lo que se hace es organizar programas, proyectos, se han hecho este tipo de actividades en las que se comparte con los modelos lingüísticos sordos, se colabora con los intérpretes, porque ellos, bueno, son los que nos ayudan en este puente de comunicación y trabajamos en el empoderamiento de los adultos sordos. ¿Por qué? Porque la cultura sorda tiene muchísima experiencia, sobre todo con las comunidades sordas. Hay muchísimas personas y bueno, y eso es lo que nosotros rescatamos, la experiencia que hay. Ahora, ¿cómo es que se ha hecho este trabajo aquí? Primero, es un diálogo, ¿sí? Se organiza a través de un diálogo entre los profesionales y la lengua de señas es el primer idioma. Entonces, el modelo lingüístico sordo trabaja con el docente oyente. ¿Por qué? Porque anteriormente la cultura oyente era la que predominaba. Ahora lo que se busca es que sea la cultura sorda la que sea quien transmite toda esta información hacia las personas sordas, sobre todo a los niños, a las niñas, a las infancias. ¿Por qué? Porque el modelo lingüístico es alguien en quien el niño se siente identificado, con quien se siente identificado al momento de comunicarse. ¿Cómo? Pues a través de la lengua de señas. Y es así como puede irla adquiriendo de manera natural y este proceso es el que se va trabajando. Anteriormente, yo recuerdo que inicié en la región norte, iniciamos trabajando con 7 regiones, desde el norte hasta el sur, y lo que hicimos nosotros para promover esto fue talleres de capacitación sobre cómo organizar comunidades sordas, sobre cómo trabajar con modelos lingüísticos sordos, y esto lo hemos hecho poco a poco. También fuimos al sur y así fuimos abarcando todo el estado, hemos ido trabajando en este proceso que no para, este proceso sigue, este proceso de trabajo. Lo que queremos es empoderar a más personas, a los maestros, que ellos también conozcan cómo es que se debe trabajar con este modelo, para que se pueda trabajar con las comunidades sordos de los infantiles y esto pueda seguir avanzando en todo el estado de Veracruz. Muchas gracias, Raúl. Elio, si me permites, las comunidades de personas sordas han existido desde siempre, aquí en el estado de Veracruz. ¿Qué pasa al interior de ellas? ¿Cómo comparten la LSM hacia las generaciones más jóvenes? Por favor, Elio. Sí, esta pregunta la verdad es que es muy interesante porque efectivamente las comunidades de sordos han existido siempre. Desde que yo era niña las recuerdo y han seguido avanzando. Hay diferentes comunidades, eso sí, pero la verdad es que no hay las suficientes. En el estado de Veracruz es muy difícil a veces encontrar con alguna comunidad. En el exterior hay muchas, eso sí, pero dentro de las escuelas, en el ámbito educativo, con los niños, no hay. Entonces, eso es lo que hace falta. Que haya adultos sordos que hagan uso de la lengua de señas, faltan. Tampoco hay tantos aquí. Entonces, lo que nosotros precisamente viendo esa situación hemos querido rescatar es eso, las comunidades, pensando en esta falta
es que hemos empezado a trabajar. Nosotros, por ejemplo, nosotros tres, es difícil llegar a todo el estado, enseñar a todos, capacitar a todos. Hay lugares que son muy alejados y entonces pensando en esta situación, que somos muy pocos, es que hemos preparado estas capacitaciones para los maestros, para que conozcan la importancia de las comunidades. En CRISBER, nosotros hicimos una primera comunidad que fue aquí en Jalapa, una comunidad infantil. La verdad que fue una actividad muy, muy impactante, muy emocionante, de mucho trabajo. Y eso sí, lo trabajamos el equipo que somos nosotros 5, y la verdad que nos gustó mucho, porque no queremos que desaparezcan las comunidades de sordos, queremos que haya más, que se conozca, que se conozcan entre ellos, que sepan que son usuarios de una lengua, y eso es lo importante. También visualizar que hay líderes sordos, que se sientan identificados y empoderarlos a las generaciones que vienen. Esa es la importancia que tiene, el empoderarlos. Es como, por ejemplo, ven a una persona que usa el celular, llama por celular, ¿no? Y dice, bueno, sus amigos se comunican así, pero se da cuenta que en la comunidad sorda también se puede hacer esa misma actividad. Es crear una fraternidad, ¿sí? El que se den cuenta que también pueden hacer amigos, que también pueden comunicarse, ¿cómo? Pues a través de la lengua de señas, juntos. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos. Y bueno, pensando en todo el estado, es que se empezaron a generar comunidades en diferentes regiones. Por ejemplo, en Orizaba también hay comunidades de sordos que se han ido impulsando y que no queremos que desaparezcan, ¿sí? Porque esto es algo que no queremos que se vaya diluyendo, al contrario, que queremos que vaya creciendo y que se vaya fomentando más la participación en las comunidades de sordos. Ahorita, bueno, por la condición de pandemia, dijimos, bueno, ahora cómo las vamos a hacer porque iniciamos en presencial, pero sí, las comunidades siguieron de manera virtual. Entonces, habían explicado, bueno, Raúl explicó de los modelos lingüísticos sordos. Nosotros lo que hacemos es eso, jalar a jóvenes adultos sordos o adultos sordos que tengan la intención de apoyar, porque lo que queremos es que cada vez haya más, que los niños conozcan, que no se queden nada más con lo que les dan, que sepan que hay una gran variedad de personas a las que pueden acudir. Eso es lo que nosotros hacemos y queremos fomentar con las comunidades sordas. No, pues cabe mencionar que es loable esta actividad que están realizando. Muchas felicidades a todos ustedes. Bueno. Gracias. De nada. Por último, pero no menos importante, haré una pregunta para que cada uno de ustedes nos dé su punto de vista. ¿Qué avances y dificultades han encontrado para que en el estado de Veracruz la LSM sea conocida y empleada por más usuarios, no solo sordos, sino también oyentes? Quien guste participar, primero. Sí, es verdad, en el estado de Veracruz, en el trabajo con los niños, por ejemplo, hay regiones que son muy alejadas, poblaciones a las que sí es más difícil llegar, acceder, y sobre todo que te encuentres con personas que no logran tener una comunicación efectiva y que cuando llegas, para ellos resulta tan emocionante, y sobre todo el decir, bueno, si no sabes lengua de señas no me comunico. No, nosotros buscamos la manera con gestos, con clasificadores. ¿Por qué? Porque formamos parte de una misma comunidad. Nosotros les enseñamos poco a poco, que sepan que nos podemos comunicar con imágenes y que este proceso puede ir avanzando. ¿Por qué? Porque cuando nosotros seamos más grandes, ellos son las generaciones que van a continuar con este legado. Por eso es importante que
que nosotros vayamos avanzando y empoderando a más personas, que se profesionalicen y que sean personas de éxito. Ojalá, de verdad, yo creo que eso es algo que podemos rescatar aquí. Esa es mi opinión. Muchas gracias, Landy. ¿Alguien más quiere participar? Raúl, Helio. Raúl. Bien, sí, hay diferentes barreras, de barreras creo que nos enfrentamos a muchas, por ejemplo, la accesibilidad de la información. Falta en el contexto educativo, de salud, en el ambiente laboral, en diferentes contextos que podemos encontrar barreras de accesibilidad. Por ejemplo, una persona sorda se encuentra con una persona oyente que no es usuaria de la lengua de señas, que no conoce de la cultura sorda. Y eso, de primer momento, es una barrera de la comunicación. Entonces, eso preocupa, ¿no? Eso es difícil para una persona sorda, encontrarte con barreras de comunicación, que no haya intérpretes. Por ejemplo, hace muchos años, y esto no es de ahorita, esto es ya viene de años y años y que va pasando de generación en generación, ¿no? Porque por eso nosotros buscamos que haya más modelos lingüísticos sordos, que se vayan profesionalizando, que conozcan lengua de señas, que sean usuarios de la lengua de señas. ¿Para qué? Para que lleguemos a más contextos de salud, educativo, y que estos modelos lingüísticos sordos enseñen la lengua de señas a las personas oyentes como segundo idioma. Eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque para los oyentes, pues primero su lengua es el español y como segunda lengua la lengua de señas. Nosotros es al revés, nosotros primero la lengua de señas y nuestro segundo idioma es el español. Entonces necesitamos ir rompiendo estas barreras a las que nos enfrentamos. Poco a poco. Antes esta barrera era más fuerte, era peor todavía. Creo que hemos avanzado, hemos sabido tener paciencia y teniendo logros, porque bueno, ya hay más puentes de comunicación. Las personas oyentes ahora y las personas sordas ya se conocen más de la cultura sorda, y entonces se van creando más espacios en los que se comparte información. Antes había más exclusión, un poco de discriminación, y entonces esto ahora ha cambiado, ahora estamos incluidos. Creo que esto es un avance importante que esperamos que siga progresando, porque esto es algo que a mí me alegra, por ejemplo, el conocer que hay personas que son usuarias de la lengua de señas, aunque sea básico, no importa. Yo he viajado a diferentes lugares y me encuentro de repente con personas que la usan y me siento muy contento por eso, que no desaparezca, que preservemos la lengua de señas, porque es algo muy importante. La lengua de señas dentro de sí tiene diferentes componentes como el movimiento, el gesto, el uso del cuerpo, y todo esto que compone la lengua de señas es algo hermoso, es algo que debemos cuidar, y bueno, esto es, el usarla es la verdadera inclusión. Muchas gracias, Raúl. Helio, por favor. Sí, claro. Sí, es verdad, hay barreras aún, que se han ido eliminando también, es una realidad. Antes no se conoce, tenía otra perspectiva de la persona sorda, ¿sí? O había muy poco contacto con personas sordas, y esa era una barrera a la que nos enfrentábamos. También el hecho de que, bueno, se pensaba que una persona sorda no podía hacer muchas cosas, ¿no? Era también discriminación. Entonces, esos tiempos en los que, bueno, teníamos que esperar a que las cosas cambiaran, ¿no? Ahora hemos visto que hay diferentes contextos a los que nos podemos enfrentar, ¿no?
¿cómo podemos seguir avanzando? ¿Cómo podemos hacer, por ejemplo, yo me siento muy contento de que se avance en el aspecto de la comunicación con la lengua de señas. Sé que es un proceso que es de paciencia, que hay en algunos lugares donde todavía nos enfrentamos a barreras que son bastante fuertes y bueno, también depende del contexto donde nos encontremos. Hay otros estados que se enfrentan a lo mismo, o por ejemplo, si yo quiero viajar a otro estado, ¿no? Y yo quiero viajar en avión, ese contexto es difícil, ¿no? Porque ¿cómo puedo comunicarme? ¿Cómo puedo establecer una comunicación efectiva? Sin... Entonces, depende del contexto donde me encuentro, ¿no? Entonces, cuando yo me puedo comunicar con alguien de manera efectiva, eso me hace sentir mejor, a diferencia del otro contexto donde no hay comunicación. Entonces, sé que aún falta, no hemos alcanzado la totalidad del 100%, pero se van abriendo puertas, ¿sí? Hemos mejorado varios contextos y yo creo que en el futuro esto puede mejorar, romper y eliminar, desaparecer por completo estas barreras, estas brechas que nos separan. Yo creo que las personas sordas nos sentimos orgullosos de la forma en cómo nos comunicamos, ¿sí? Y es verdad, hay algunas personas que se comunican de manera básica, pero hay una comunicación y podemos hacerlo, podemos lograrlo en el futuro, ¿sí? Entonces es cuestión de continuar, de no decaer, de persistir en este objetivo. Totalmente de acuerdo, Elio. Totalmente de acuerdo. Sandy, Elio, Raúl, aprovecho este espacio para preguntar algo. En la lengua de señas mexicanas, así como en el español, hay regionalismos, por ejemplo, en el sur tienen un cierto acento y utilizan otras palabras que en el norte, que en el centro. ¿En la LSM pasa lo mismo o algo similar? Mira, es diferente, el idioma es diferente en este caso. En el español, hay, por ejemplo, existe algo que se llama español señado, ¿sí? Que quiere decir que es diferente de la lengua de señas, ¿sí? Entonces, tenemos, por ejemplo, hay personas oyentes que usan el español señado, y aparte, bueno, la traducción es diferente, ¿no? Entonces, en los diferentes estados que hay regionalismos. Por ejemplo, aquí en Veracruz hay muy pocos regionalismos. A nivel nacional, sí, hay más. Por ejemplo, podemos encontrar regionalismos en las frutas. Por ejemplo, la seña de piña que se usa aquí en Veracruz es esta. Pero mira, la que hizo Landy es es un regionalismo de otro estado. También está esta seña de piña o esta seña de piña o esta también que hizo Landy. Entonces, esos son regionalismos. En la cultura oyente, por ejemplo, es similar a lo que dicen refresco aquí y soda en Monterrey. ¿Sí? Entonces, se asemeja, se parece en eso, ¿no? Entonces, dentro de la comunicación de lengua de señas mexicana también hacemos uso de estos regionalismos y estos regionalismos también van pasando de generación en generación. Entonces, en el aspecto de la configuración es muy importante cuidarlo. Hay muchas veces que se confunde, por ejemplo, el hola, ¿no? La configuración correcta es esta, la H, pero muchas veces la configuran mal y entonces o hacen esto y entonces esto llega a confundir, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una configuración incorrecta. Entonces debemos tener cuidado porque esto puede causar confusiones, ¿no? Entonces la manera correcta es esta.
hay veces que los oyentes, igual que los oyentes, ¿no? Los oyentes, por ejemplo, también tienen en el español diferentes reglas, también usan diferente, por ejemplo, usan sinónimos, usan antónimos. En la lengua de señas no nos regimos tanto por la estructura del español, pero también tienen sus propias reglas. Entonces, yo, por ejemplo, veo que en el español ustedes tienen la RAE, ¿no? Tienen algo que los rige, ¿no? De su idioma. La lengua de señas, desafortunadamente, no lo tiene, pero nosotros sí contamos con diferentes diccionarios o libros en los que nos podemos guiar sobre las diferentes configuraciones y donde podemos aprender el idioma, ¿no? Donde aprendemos donde pueden aprender algunas señas. Ojalá que en el futuro haya más intérpretes, ¿no? También eso es lo que se busca, que haya también, que se profesionalicen más intérpretes oyentes. Esas también son cuestiones ideales. Muchas gracias, Raúl. Elio, ahorita me llamó mucho la atención la respuesta de Raúl. En tu opinión particular, ¿qué crees que se necesite para que se profesionalice a más intérpretes? Sí, es verdad, no es fácil, no es fácil ser intérprete, es una cuestión complicada. En este caso, se requiere la necesidad de que estén en contacto con comunidades sordas. ¿Sí? Esto es algo que se necesita para que sepan cómo se pueden expresar, de qué manera pueden... esa es una manera correcta en la que pueden aprender. Entonces, por ejemplo, la práctica, el contacto, eso es algo muy importante, y el contacto con diferentes personas, asistir a cursos, claro que sí, eso también es necesario. ¿Por qué? Porque el intérprete debe profesionalizarse. Y esto que explicaba Raúl anteriormente de las configuraciones, esto es algo también complicado, porque recuerden que somos visuales y entonces nosotros vamos captando el significado a través de la vista. Así es como también, entonces el intérprete debe profesionalizarse en estos aspectos. Ahora, hay intérpretes certificados, esto es algo muy importante, ¿sí? Pero hay intérpretes que aunque no están certificados, por ejemplo, hay intérpretes no certificados que muchas veces interpretan y que no se logra captar la información. Entonces, lo ideal es que se profesionalicen, que se certifiquen y que haya una adecuada información, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, muchas veces puede quedar la duda de la información y sobre todo que se pierda la información. Entonces, eso es algo que debe quedar claro en este caso de la profesionalización de los intérpretes, que es necesario que se siga avanzando en este tema. Muchas gracias, Elio. Landy, en tu opinión, ¿cómo lograr esta certificación de la cual estamos hablando? Bueno, primero también recalcar que la certificación del intérprete es muy importante y sobre todo que hace falta en diferentes ámbitos de las noticias, en los diferentes contextos donde podemos encontrarnos. Y que sea un intérprete que haga, por ejemplo, que no tenga errores, ¿no? Que no pierda la información, que solamente lo haga con fines de lucro. Yo creo que un intérprete que no esté capacitado no es adecuado y sobre todo informar que sí se puede hacer este tipo de denuncias con intérpretes que no están calificados para hacer este tipo de trabajo, porque esto es algo muy importante, que llegue la información adecuada en los hospitales, en cuestiones con abogados, necesitamos intérpretes, eso sí es una realidad, hacen falta intérpretes que estén realmente capacitados y profesionalizados, esto es algo que hace falta.
Muchas gracias, Landy. Bueno, amigas y amigos, como pudimos escuchar, Landy, Raúl, Helio, muchísimas gracias. Un placer, un honor conocerles y que hayan tenido tiempo para realizar este ejercicio. Sí, de nada, de nada. Me gustaría decir algo. Por favor, Landy. Muchísimas gracias por la entrevista, muy interesante las preguntas que nos haces, de verdad es muy importante profundizar en estos temas. Mucho gusto. El gusto es mío, Landy, el gusto totalmente mío. También quiero hacer una mención muy especial a la intérprete y gran amiga Isis Rivas, que nos ha apoyado en diversos eventos y en la cual seguiremos contando con su ayuda. Gracias, gracias. Me gustaría decir algo. Por favor, Raúl, el espacio es tuyo. Bueno, ustedes saben, estamos en la Semana Internacional de las Personas Sordas. Mañana 23 de septiembre, el Día Internacional de las Personas Sordas y próximamente también el Día Internacional del Intérprete de Lengua de Señas. El... Entonces, de verdad que muchísimas gracias por el respeto a las comunidades sordas. De verdad que el intérprete es alguien fundamental dentro de estas comunidades. Y mis respetos para cada uno de ellos. Ojalá que esto se siga promoviendo. Sin duda alguna. Y pues nosotros estamos aportando con ese tipo de ejercicios y actividades que estamos realizando. Todos en el nivel de educación especial. Bueno, amigas y amigos, no dejen de sintonizarnos por nuestras plataformas de YouTube y Facebook. Búsquenos como Dirección de Educación Especial. ¡Hasta pronto!